Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y vamos con toda. Sí. Sí, señor. Bueno, vámonos con la aquí vamos primera. es de frente. De una con una bomba. Dice la pregunta, primero nos pone en un contexto y dice, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se debe disciplinar a un hermano? ¿Cuáles son los pasos? Y luego nos aclara por qué hace la pregunta. Y dice, resulta que a mí me aplicó el pastor el tercer paso. Me llamó y me publicó a la iglesia por un pecado del cual ya han pasado como 7 años y me la puso, es decir, la disciplina por 1 año. ¿Es eso correcto, pastor? Muchas gracias. Es una pregunta bien compleja porque uno no conoce realmente el contexto. Exacto. Cierto. A ver, ¿cuál es el debido proceso? Si tu hermano peca, ve y llámale estando tú y él solos. En caso de que persista el problema con el hermano, toma contigo 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No es que me lo invente yo. Es bíblico. San Mateo capítulo 18. En caso de que el creyente persista en su mal proceder, el pastor puede decirle a la iglesia, pero no con el ánimo de un escándalo. ¿Ya? No con el ánimo de destruir al hermano y a su familia, sino buscando que la iglesia rodee al creyente y le genere conciencia acerca de la importancia de ser fiel a Dios, de corregir lo que tenga que corregir y que la iglesia lo va a apoyar. Y el cuarto paso es ya decirlo a la iglesia en el campo de la separación del cuerpo de Cristo. Es decir, hermanos, el hermano X se le presentó una dificultad, yo me senté y hablé con él. Esperaba de que las cosas se solucionaran. Pero él persistió, entonces llamé a 2 miembros de la junta local y hablamos con él. Sin embargo, él no ha querido o no quiso solucionar su problema. Entonces yo, haciendo uso de mis facultades según da Dios, en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, pues como ustedes saben, hablamos acá en la iglesia buscando ayudar al hermano. Pero él, en vez de agradecer las 3 oportunidades, ha tomado las cosas como una burla. Por tal motivo, yo como pastor de la iglesia, hoy quiero hacerle saber que el hermano X, a partir de hoy, ya no es más miembro de la iglesia, ni tampoco miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ya? ¿Qué equivale eso? ¿Que esa persona no puede volver a la iglesia? Él puede volver, pero no podrá ser tenido como un creyente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha sido separado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si sigue leyendo el capítulo 18, encuentras que al final dice, Dios hablando acerca de eso, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para tomar una decisión en ese sentido, será avalada por Dios. Por eso, cuando se surta el debido proceso y se toma esa decisión, lo que se decida aquí en la tierra será aceptado por Dios allá, sea para bien o sea para mal. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, no conozco el contexto a fondo, pero a mí sí se me hace que en ninguna manera se debe de hacer un escándalo mientras la persona sea creyente. Ahora, si hay un problema que pasó hace 7 años y el hermano ha arreglado el problema con Dios, ¿qué necesidad hay de atraer un muerto de 7 años atrás de manera pública?
No, vamos a suponer de que el problema sucedió, sí, que el hermano se arrepintió y está en la iglesia, sí, que de pronto el pastor 7 años después se dio cuenta de que al hermano le ha pasado. Sería importante preguntar si Dios haría eso con el pastor, ¿no? O haría eso con el creyente, ¿verdad? Sí, señor. Eso sería muy importante preguntarlo. Entonces, de pronto pueden haber manejos no adecuados. Vuelvo y digo, no conozco el contexto porque uno pues nunca sabe. Solamente estoy dando aquí una manera de ver la vida. Si un hermano pecó y se arrepintió, no debe inclusive ni de decirle a su pastor que pecó, porque es que el problema es con Dios. Si él lo arregló, arreglado está. Por ética, vaya y dígale a su pastor, si es que tiene un cargo dentro de la iglesia: hermano, no me siento en condiciones de seguir ejerciendo el compromiso para el cual usted me nombró, y yo le agradezco, voy a quedarme quieto. No tiene necesidad de estar pues diciendo, porque es que los pecados que uno comete no se le dicen al hombre, se le dicen a Dios. Amén. Lea el Salmo 34, el Salmo 30, sí, y el Salmo 51. Lea lo que fue escrito en la antigüedad. Cuando el hombre tiene problema con el hombre, entre hombres lo solucionan. Pero cuando el problema es con Dios, entonces es otro cuento. A veces pueden darse en cosas que no son las mejores, que no contribuyen ni con el bienestar del creyente, y mucho menos con el bienestar de la iglesia, y mucho menos con la necesidad espiritual de las personas que no conocen de Dios. Amén, sí, señor. Bueno, mire esta pregunta, hermano Carlos, que nos llega aquí. Dice, ¿por qué hoy en día llegan muchos que dicen ser hermanos, pero para tener papeles en otros países, el exilio político, llega y dicen muchas mentiras para que el gobierno les dé documentación? Y muchos pastores lo saben y aún así los ponen a servir al Señor. Hay dos cosas ahí. Sí. Una, que el creyente que se va del país argumentando que tiene persecuciones cuando no las tiene, está diciendo mentira. Claro. No debe de ser así. No debe de ser así. Alguien muy cercano a mí se fue del país. Pues se fue con el permiso del país, de donde va a vivir, donde va a llegar. Y cuando llega ya toma la decisión de quedarse. Uh-huh. Un día me llama y me dice, ¿cómo le parece que me están diciendo aquí que me declare perseguido para acceder a beneficios del Estado? Y exiliado. Sí, ¿usted qué opina? Le dije, no, yo no. La pregunta es, ¿quién lo estaba persiguiendo a usted aquí en Colombia? ¿Quién? No, si usted se fue y se quedó de manera ilegal, pues pague el precio. O sea que lo deporten, o sea que se cumple el tiempo que requiera, pero no se ponga a ir a decir mentiras. Uh-huh. No, usted es ilegal. Claro. Usted tiene 2 o 3 opciones. Una, quedarse. 2, regresarse. 3, esperar que lo deporten. Pero en ninguna manera se aproveche de la bondad del Estado diciendo mentiras. Ahora digo yo, puede ser que el pastor sabe que el tal cristiano ha mentido al país donde va, y el pastor por alguna circunstancia cree que puede ser una ayuda ahí. Ya eso es potestativo del pastor. Él tendrá que dar cuenta a Dios. Él mirará cómo maneja su situación. Porque yo sí creo que una cosa es que alguien llegue y se quede ilegal.
Otra cosa es que argumente situaciones que no pasaron. ¿Cierto? Entonces yo creo que cada caso tiene una particularidad. El pastor es responsable ante Dios y también ante la ley. Entonces es muy complicado. Desde mi visión, me parece que el pastor debería de ser más bien como más vertical en sus cosas, ¿verdad? Entendiendo de que más allá de que el hermano quiera quedarse y yo qué sé, hombre, entienda la condición. Si le miente al Estado y él sabe que le está mintiendo al Estado, pues también le está mintiendo a Dios. No debería de desempeñar ninguna actividad en la iglesia. Así es. Dice, pertenezco al comité de Dorcas, pero me quiero separar, ya que mi esposo no quiere entender que somos uno en Dios y que debemos regirnos a los mandatos de Dios y no de la carne. Él va a la iglesia, ora, pero escucha música mundana. Complace a sus hijos que no son cristianos. La hija menor sí lo es, pero tiene palabras no adecuadas para dirigirse a los demás. ¿Qué debería yo hacer? Primero, no separarse. Primera de Corintios capítulo 7. Dice que si un creyente tiene una esposa o un esposo que no es convertido, porque según eso el caballero no es convertido, sí, y él consiente o ella consiente en vivir con él, dice no la abandone, no lo abandone. Y explica la razón. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? Claro. ¿Y qué sabes tu marido si harás salvo a tu mujer? Así de que lo primero es, sáquese de la cabeza la palabra quiero separarme. Es que a veces a los que tienen problemas en el hogar, la solución rápida es la que les gusta. Porque no quieren asumir las palabras de compromiso que se dijeron el día del matrimonio. Y hoy en día, ¿qué divorcios expresos? ¿Para bien o para mal? Eso es lo que uno le dice. Así es. Y uno que es tan inteligente, ¿qué dice? Para toda la... Ah, claro. Y ahora se puso el camino cuesta arriba y ya quiere renunciar. No. Tengamos carácter cristiano, tengamos carácter como personas y entendamos que los problemas que se presentan dentro de la pareja no deben de ser ocasión para separación, divorcio, maltrato y otros, sino más bien la oportunidad para crecer en respeto, en tolerancia, en aceptación, en diálogo, en buscar el consenso donde encontremos pues un punto de partida que siempre debe ser Dios. Entonces no se separe, luche por su matrimonio. Yo conozco casos de parejas que, siendo él no convertido y enemigo del evangelio y opositor a todo lo que ella hace, esa mujer tiene paciencia. Después de 20 años, oh sorpresa, Dios trató con él, se ha convertido y ahora es un excelente creyente y están viviendo maravillosamente bien. El mismo caso le sucedió a mi suegra, igualito. Ella se convirtió al evangelio, su esposo no se convirtió al evangelio. Pasaron más o menos como 15 años y ella oraba por él, ella le presentaba el mejor ejemplo y de un momento a otro él le dijo, amor, yo me quiero bautizar en el nombre de Jesús. Y se bautizó en el nombre de Jesús y hoy está perseverando y está fiel al Señor. O sea, valió la pena haberse quedado orando por él, que Dios es el que hace la obra. Claro, hay que aprender a luchar. Claro. Hay que aprender a luchar. Y no dejarnos llevar de las cosas que van saliendo cada día. Porque pues en un mundo como en el que vivimos, siempre buscan que los seres humanos vivan de cualquier manera menos bien. Y las leyes los amparan y entonces toman decisiones basados en presuntos fallos, los cuales no contribuyen para nada con el bienestar ni de la sociedad, ni de la familia, y mucho menos del cristiano. Nosotros somos cristianos, comportémonos como cristianos, y más si es una líder de la iglesia.
Imagínate. No. Que eche para adelante el carro. Que pierda lo que tenga que perder. Aclaro. Buscando una salida pacífica, dialogada, de aceptación, de tolerancia, de respeto, que es lo que se debe de dar en toda pareja. No hay ni una pareja en el mundo que no haya tenido dificultades. Todas las parejas. Por ahí hay hasta algo muy interesante, pero algún día lo diré porque los hago reír. Va el hermano Diego preguntando. Bien, mire esta pregunta a ver si logramos descifrarla un poquito. Dice así, Dios los bendiga. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús todo lo perdona, todo nos perdona, menos si hemos pecado, dice acá el oyente, en el Espíritu Santo. Por favor, ayúdeme con esta pregunta. ¿En el Espíritu Santo Sí. o contra? Exacto. Dice, en el Espíritu Santo, por favor, ayúdeme con esta pregunta. ¿Cuáles son dos los pecados? Yo creo que la persona está preguntando es, si Dios perdona todo, hay un pecado que no perdona. Exacto, esa es la pregunta. Cierto. Que aparece contextualizado de otras maneras en otros pasajes. Entonces, Jesús dice, cualquier pecado que el hombre cometa en la tierra le será perdonado, menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Qué era la blasfemia contra el Espíritu Santo en el contexto que se da el pasaje? El atribuir a Satanás una obra que solo Dios pudo hacer. A eso es a lo que se refiere. ¿Que está en otro texto de otra manera? Sí. Juan en su carta dice, hay pecado de muerte por el cual digo yo que no oren. ¿Refiriéndose a qué? A que las personas pecan de manera voluntaria y deliberada, siendo conscientes de que están pecando. Y no cambia. Y no cambian. De esa persona, pues su pecado no tiene perdón porque no hay arrepentimiento, no hay conversión. Es el mismo del cual hace alusión el escritor a los Hebreos en su capítulo 10, donde dice de que si una persona viola la ley de Moisés ante 2 o 3 testigos, es digno de muerte. Dice, ¿cuánto más pensáis que merece aquel que pisotea al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue una vez santificado, y que hace afrenta al Espíritu Santo? Habla de 3 recursos por medio de los cuales el cristiano alcanza el beneficio de la salvación. Y si yo, siendo consciente de eso, no los acepto, pues no hay salvación. Porque es lo único que hay para salvación. Y yo no lo acepto, pues no hay salvación. A eso es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de los pecados que Dios no perdona. Amén. Hermano Carlos, nos preguntan acá, buenos días, Pastor Carlos y hermanos, por favor me explica por qué el Señor Jesús sanaba en los días de reposo y por qué les contestó en Marcos 2:27, donde dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. ¿Cuál es su explicación? ¿O cuál es la explicación, perdón? Pues ahí está. Están cuestionando lo que los discípulos y lo que Jesús hace. ¿Quiénes? Los fariseos, que guardaban la ley. Entonces lo que les está diciendo es, no existe el hombre por causa del sábado. Existe el sábado por causa del hombre. ¿Por qué? Porque Dios al principio hizo todo y descansó el día sábado, el día séptimo. ¿Cierto? Recuerde que hay sábado social, que es el que se da cuando Dios hace la creación. Hay día sábado de santa convocación, dependiendo del momento que esté viviendo el pueblo. Entonces, si es la Pascua, podía haber 2 sábados en una misma semana. Si era el Pentecostés, cualquiera de las fiestas judías, podían darse 2 sábados en una semana. Entonces las personas deben de entender que una cosa es el sábado social, otra cosa es el sábado según la ley, otra cosa es el sábado según Cristo, el cual el pueblo rechazó, y otra cosa es
el sábado que espera para el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no entró en el sábado por cuanto rechazaron al que venía a traerles el descanso. Amén. Muy bien. Mire esta pregunta, hermano Carlos. Uno sigue el orden de los hermanos, hacen sus preguntas. Dice, pastor, ¿será que un pastor puede soltar la iglesia? Así dice, soltar la iglesia en plena dominical y con amigos en la iglesia. Gracias, Dios lo bendiga. Pues habrá que mirar el por qué se da. Yo trato de entender la pregunta de que el hermano está en culto y dice, les ofrezco excusas, tengo que salir. Tengo que... Cierto. A ver, desde mi visión, nada le haría yo ponerme a hacer juicios aquí, pero yo he enseñado en la iglesia y se los voy a hacer saber. Yo creo que algunos de ustedes deben de haber escuchado. Sí. Si yo estoy orando y se murió mi mamá, no me interrumpan mi vida devocional, porque ya mi mamá murió. Esperemos que termine lo que estamos haciendo para Dios, porque no puede ser más importante la muerte que la vida. Cuando yo estoy haciendo algo relacionado a la vida, como es mi vida devocional, o como es el culto colectivo bajo mi responsabilidad, no debe de haber nada ni nadie que interrumpa ese momento. Esa es la visión que yo tengo. Vamos a suponer que estoy en el culto y me acaban de decir de que se murió un pariente cercano, mi hermano, mi hijo, yo qué sé. Pues con interrumpir el servicio a Dios no se va a traer a la vida a la persona. No se va a solucionar nada. No se va a solucionar. Eso por un lado. Ahora existe otra cosa. Fue un accidente y la persona requiere de mi donación de sangre. Eso ya es otro capítulo. Claro. Entonces uno no sabe el por qué el pastor hace o hizo lo que hizo. Cada caso es particular. Y vuelvo y digo lo que yo siempre he dicho. Mal haría yo en hacer juicios, en justificar o condenar. No conoce uno. Cuando uno no conoce el contexto de las cosas. Uno da su parecer, pero esa no es la verdad revelada. Sí, señor. Es una manera de ver las cosas. Bueno, Carlitos, nos envían una pregunta que yo creo que viene directamente de la región del Catatumbo. Sí. Sí, debe ser, o si no, viene del Cauca. Viene de dos regiones del país, o viene del Catatumbo o viene del Cauca. Ya sé cuál es el tema. Dice, hola hermanos, Dios les bendiga, soy creyente hace 3 años y quiero saber si estoy pecando por estar cocinando para raspachines de coca. Dios les bendiga. Sería algo muy parecido como a un pueblo que fui, donde todo es coca. ¿Sí? Y fue en el Cauca, ¿no? No, eso fue en Nariño. Ay, sí, señor, Ahí en cerca. Nariño. Entonces tiene razón, me faltó mencionar esa región del país. Y resulta que desde que uno entra es cultivos de coca por toda parte. Hay retenes, pero no de agentes del Estado. Hay otros tipos de retenes. Sí. Lo que más me llamó la atención es que en medio de todos esos cultivos había una pequeña parcela cultivada con plátano, con yuca. Y pregunté de quién era. Me dijeron del hermano fulano de tal. La pregunta es, ¿está mal que el hermano distribuya su alimento a gente raspachina y cultivadores de coca? Esto como tratando de orientar. Bueno, va a depender mucho de la conciencia del que hace las cosas. Uh-huh. Es que es como tan compleja la situación porque ¿qué persona, directa o indirectamente, no se ve afectado en el desarrollo de la vida por diferentes procesos que pueden estar al margen de la ley?
Coloco ejemplos. Hoy es domingo, estamos en la dominical. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia? 500, 400, 600. Estos días tuvimos más de 700 en la escuela dominical. ¿Todos son convertidos? No. Pero cuando colectamos la ofrenda, toda esa gente da. ¿Quién me asegura a mí de que ahí un ladrón que robó se metió al culto a lo mejor huyendo Sí. y da de lo que robó? Es muy complicado, Muy difícil saber, sí. ¿cierto? Entonces yo creo que aquí va a funcionar es la conciencia del individuo. Si usted piensa que está pecando haciendo de comer en un campo de esos, yo le recomendaría que lo evite. Déjelo de hacer. Déjelo de hacer, ¿cierto? Como el taxista que piensa que está haciendo mal llevando gente a XY lugar. Dice, no, pues es que no lo haga, ¿cierto? O como el que tiene el almacén de ropa, que está vendiendo ropa y llega un sicario y le compra un vestido para cambiarse porque acaba de cometer un homicidio y tiene la ropa manchada. Es que es muy complicado. Entonces aquí va a funcionar mucho una cosa que llama ¿qué? Conciencia del individuo. Entonces si una persona se siente pecador haciendo cualquier actividad, busque una actividad que no le afecte su conciencia. Si alguien me dice a mí, pastor, póngase en ese lugar, yo le diría, me iría a arrancar yucas, Claro. me iría a recoger papel, cartón, menos estar en ese escenario. Porque su conciencia sí lo acusa. Porque mi conciencia a mí me diría que no está bien. Pero yo no sé cuál será la conciencia del que está allá. Además, tampoco sé las circunstancias por las cuales está. Es que uno puede hacer juicios muy fácil, pero tras cada personita hay una historia. Y aquí, más que juzgar, más que señalar, debemos es de orar y buscar soluciones para que las personas que están inmersas en cualquier situación puedan encontrar una salida que lo beneficie y que no le afecte su estado de fe. Amén, hermano Carlos. Escuche esta pregunta. Mire, un hermano que nunca ha participado de la Santa Cena, nunca ha tomado la Santa Cena, ¿el Señor Jesucristo lo resucitará en el día del arrebatamiento? Claro, es que la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que la Biblia dice. Que si fue a 5 cultos diarios, o no pudo ir en la semana, que si participó de 5 cenas al año, o no pudo participar, ya eso son conjeturas nuestras. La Biblia solo tiene algo definido. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Yo todavía sigo creyendo que eso es palabra de Dios. Amén. Es que acá hay alguien que dice, o sea, aclarar que la pregunta le hicieron tal cual y que es sobre cocinarle a raspachines de coca. Porque dicen que si se trata... Sí, pero es que una cosa es la persona que lo hace, otra cosa es el juez que está por fuera diciendo está mal, está regular o está bien. Es que ahí es donde está la diferencia. Si una personita está haciéndole de comer a raspachines y él personalmente me dice, pastor, yo estoy haciendo de comer a X, Y y Z, ¿está bien o está mal? ¿Cuál sería mi respuesta? Si yo fuera usted y mi conciencia me dice que no está bien, yo dejo de hacerlo. Pero si es alguien que está allá, no sabemos las causas. Y yo que estoy en el otro lado, miro y pienso que está bien, que está regular o que está mal, ya eso es otra cosa. ¿Me hice entender?
Una cosita, mano Goritos, para aclarar un poquito lo de la cena del Señor. Si la persona pudiendo participar y estando en el culto y no participa nunca de la cena del Señor, de la misma manera quiere decir que no participó por alguna razón de conciencia, porque se siente mal, o por qué no participó. Porque una cosa es que no haya podido ir al culto donde hay servicio de Santa Cena y participar por razones de trabajo, pero que haya estado en el culto y no haya participado nunca de una Santa Cena. Pues eso hay que mirar, es que es muy relativo. Hay que mirarlo en el tiempo, porque ese nunca puede ser un mes, ese nunca puede ser un año. Sí. Eso es muy relativo. Hay algo claro. Creyente que no esté preparado Exacto. para participar de la Santa Cena, no está preparado para irse con Dios. Exacto. Si la muerte lo sorprende, se puede perder. Ujú. Y si Jesucristo viene, puede quedarse. Amén. Eso debe de quedar claro. Amén. ¿Sí? Pero, volvemos a lo dicho hace poco. Sí. Tras cada persona hay una historia. Sí. Pero de alguna manera se deja en el ambiente que el trabajo per se no es moralmente reprochable. ¿Cuál qué? O sea, que el trabajo, por ejemplo, de cocinarle a Raspachín. Que ustedes no es están moralmente- confundiendo las de cosas. dos temas diferentes. Son dos temas diferentes. No, yo estoy de acuerdo en lo que la pregunta inicial que yo hice Sí. fue en relación con la señora que cocina para Raspachines. Ya, eso es una cosa. Luego hicieron una pregunta sobre para ser salvo y Diego le amplía la pregunta hablando acerca de que si la persona estando allí decide no hacerlo y tal. Entonces se vuelve y se trae a colación. Entonces, volviendo a conectar con el tema de conciencia, Sí. es lo que quiero traer otra vez a colación. Sí, de pronto han sido múltiples preguntas interconectadas. Tienes razón, hermano Carlos. Pero lo que yo quisiera traer, entonces volvamos a la pregunta que yo hice. Entonces, la pregunta que yo hice, usted deja en claro un aspecto, la conciencia, ¿cierto? Claro. Pero específicamente pensemos en ese trabajo. Per se, o sea, en sí mismo el trabajo se le puede dar un calificativo moral de bueno o malo. No, por eso es que estoy diciendo que una cosa es la persona, otra cosa son los jueces. ¿Cuál es la persona? La que por alguna circunstancia de la vida, tal vez tratando de salvar su vida, le tocó entrar a un campo de esos y no encontró otra cosa que hacer que cocinar. Eso es una cosa. Esa personita está en esas. Otra cosa es que yo veo a esa personita y entonces ahí mismo le pongo el nivel moral. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues son dos cosas diferentes. Sí, porque la persona que está juzgando, haciendo el juicio. Exacta. No sabe lo que le pasa al otro. Vea, yo conocí un caso muy doloroso. A una niña la traen del campo a Bogotá con la promesa de que le van a dar un trabajo. Le dicen en el lugar donde debe llegar, la niña llega y la cogió la noche, tiene 16 años la niña y no tiene dónde quedarse. Llega alguien de los muchos pervertidos y malos y al verla ahí y al descubrir que es una niña de campo, pues se aprovecha de la situación, la lleva para su apartamento y pasa lo que pasa y la niña queda embarazada. Ahora la niña le tocó aceptar una situación como esas porque es inexperta. Una ciudad de esta traga a la gente si no tiene un apoyo, una orientación. En síntesis, la señora ya resulta con 2 o 3 hijos. Andando el tiempo, ya los muchachos están grandes. Uno de los malos le dice a su hijo que su mamá es una cualquiera, que ninguno de los hijos es decir, que todos los hijos que tiene son de diferentes padres. Pero cuando le traen ese mensaje a los muchachos, ya la señora se ha convertido al evangelio. En el tiempo, en su tragedia, alguien le habla de Jesús, crea el evangelio,
aparece un hermano, se enamora de ella y se casa con ella a pesar de que tiene 3 hijitos. Ella arregla su vida con Dios en todos los aspectos. Pero a alguien malo le daña la conciencia a los hijos. Entonces ellos vienen a reclamarle de una manera especial un hijo. Viene a reclamarle, a maltratarla. Entonces ella muy triste viene a mi oficina a decirme lo que le está pasando, que si les dice a los muchachos qué fue lo que pasó. Yo le dije, claro, siéntese y dígales el porqué de las cosas. Porque vuelvo y digo, tras cada persona hay una historia. Es muy fácil yo juzgar, pero tras cada persona hay una historia y una vida que yo no he vivido. Hermano, y si va y me odian y... No, dígale la verdad. Pues ella los ha sentado, les ha contado su historia, el porqué de las cosas y lo que tuvo que hacer para que ellos no se murieran de hambre. Hasta el momento en que Dios trató con ella, se convirtió, resultó un hombre cristiano, se enamoró de ella y se casó y acabó de ayudar a criar a los muchachos. Pues sus hijas lloraron con ella, la apoyaron, su hijo de manera cruel y dura la maltrató y bueno, al final pues no fue tan agradable el final del hombre. ¿Por qué? Porque a veces hacemos juicios. Yo siempre he creído que lo peor que puede hacer una persona es juzgar a otro, murmurar del otro, no entendiendo de que tras cada persona hay una historia que yo no conozco, que fue dura, que yo no la he vivido y que posiblemente sus reacciones, algunos de sus comportamientos son las secuelas de lo que vivió. Se van a eso, sí. ¿Cierto? Claro. Entonces aquí lo que tenemos que aprender es a dejar de hacer juicios. La persona que está involucrada en el asunto, si, no sé, a nosotros, alguna vez creo que al pastor que iba conmigo, nos hacen una pregunta. Alguien tiene un presunto hotel, ¿cierto? Sí. Y entonces él me llama para decirme que si está bien o está mal alquilar por horas el hotel. Yo lo que le dije, no, tú tienes que definir. Sí, ya cambió razón. ¿Es un hotel o es un burdel? Cambió y le cambió una letra al establecimiento. Entonces, bueno. Entonces las personas, hombre, tienen es que ubicarse. Si yo he conocido casos, conozco un caso de un hombre que oye el evangelio y él vive desde una cantina, vender licor. Él entiende el evangelio, pero es la forma de él sobrevivir, de vender cerveza, aguardiente, cigarrillo, vicio. Todos los fines de semana se le llena su cantina y con eso es que él ve por su mujer y sus hijos. Llegó el evangelio, Dios trató con él y su esposa le entregaron al Señor. ¿Ahora qué hacemos? Entonces, ¿qué? ¿No sabe qué, hermano? Definitivamente ya borrón y cuenta nueva. ¿Y él no come? ¿Y su familia no come? Entonces hay que saber direccionar. Porque como yo no vivo de eso, es muy fácil decir, está condenado, es malo, es del infierno, usted se va. Eso es muy fácil. Pero el que está luchando por sobrevivir, lo ve de otra manera. Entonces, ¿cuál fue el direccionamiento? Hermano, vea, vamos a hacer una cosa. No cierre el negocio. Vamos a orar a Dios y Dios le va a ir aparejando. ¿Por qué no se hace unos jugos para este fin de semana y unas empanadas y ofrece, yo qué sé, un servicio de restaurante? A ver qué tal. Bueno, él está a sus 15 días, su mes, revolviendo licor con comida, con jugos.
Y al final le echa lápiz y dice, me da más resultado la comida que el vicio. Y no tengo que lidiar con borrachos. Pues ha acabado la cantina y ahora tiene su restaurante. Y Dios lo ha bendecido tanto que le dio para comprar finca, que le dio para comprar su casa, que le dio para sobrevivir. Entonces, por eso decimos... No hacer juicios apresurados. Claro, claro. A mí me encanta Jesús. Cuando la gente vino a condenar a la adúltera, Jesús se puso en el lugar de esa mujer, ¿cierto? ¿Y cómo será uno saber que lo quieren acribillar por algo? Los confrontó, los desarmó y enseguida le dijo a ella, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Qué maravilla de Dios el que nosotros tenemos. Amén. Dale. Hermano Carlitos, dice acá, tengo una duda, espero me puedan ayudar, es respecto al diezmar. No es porque esté en contra, al contrario, no quiero estar robando a Dios. Mi pregunta es, ¿debo diezmar de la manutención alimentaria que le llega a mi hijo? Pues no sé cómo será. A ver, debe de ser una mujer la que pregunta. Vamos a suponer que la señora está en su apartamento, que tiene un hijo y que el marido o el ex marido recibe un sueldo y le envía para que ella haga el mercado. La cuota alimentaria. Eso. Ella sí debería de diezmar, porque eso es lo que Dios le está dando. Claro. Bien, dice acá, Dios le bendiga, mi hermano. Pastor, un joven puede servir en el ministerio como pastor, sabiendo que estuvo apartado por varios años, estando bautizado y regresa, pero es que mi duda va con respecto a lo que dice el reglamento interno de la iglesia. ¿Podría este joven ser pastor aunque se haya apartado en su vida cristiana? Hay dos filtros. Uno que es el pastor que lo postula. Dos, los directivos que lo llaman en una entrevista. Si él es sincero y ambos filtros le dan vía libre, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que él no sea sincero. Porque si él no es sincero y engaña a los filtros, pues el día que se descubra, va para afuera. No tiene... Que ha pasado muchísimas. Ya ha pasado. Pero conozco casos excepcionales. ¿Sí se dice así? Sí. Sí, porque... Y yo que sí que me equivoco. Conozco casos excepcionales donde la persona tuvo un percance en su adolescencia, cometió una locura y se reconcilió con Dios o le pidió perdón a Dios. Fue una cosa de momento de adolescente. Sigue su vida cristiana, el pastor ve que es un buen muchacho, le ve liderazgo, le ve vocación al ministerio. El muchacho le dice a su pastor, pastor, lo que pasa es que a mí sí me gusta y todo y añoro, pero me pasó esto y yo quiero ser sincero. Entonces ya el pastor puede decidir sobre eso. ¿Sabe qué, hermano? Dejemos la cosa así y siga aquí en la iglesia sirviendo al Señor. O puede darse la pela y hablar con los directivos y postularlo y que él sea sincero con sus directivos. Si sus directivos le dan vía libre, no habrá problema. ¿Ya? Ahora hay casos donde los directivos distritales dicen, no, curémonos en salud, mandémoslo al consistorio. Entonces yo conozco casos que pasó por el filtro del pastor, él no le vio problema. Lo envió a los directivos, ellos dijeron, no es muy complicado y no nos vamos a arriesgar a quemarnos aquí por eso. Mandémoslo al honorable consistorio. Lo mandan allá y el consistorio mira y dice, no, pero aquí no hay problema. Fue una locura de muchacho. El chino se ha manejado bien, ha estado a la altura, su pastor da buen testimonio. No vemos ningún impedimento, démosle vía libre. Le dan vía libre y es pastor. Pero también se ha dado que
guardó cosas que no dijo y después descubren que mintió. Ahí inmediatamente que dice, no es digno, porque quiso engañarnos. Y ese se convierte en el factor que hace que ya no pueda estar, ¿no? Claro. Más que el pecado que cometió, Sí, el mentir. El mentir a la autoridad. Es que ahí en el formato sí es claro en decir que uno está Sí, es clarito. diciendo solo la verdad. Así es. A todos los aspectos que Y si aparece algo que afecta, dice, coloque al espaldar de la hoja el número de la pregunta y explique qué pasó. Es que a mí me parece que es muy Sí, importante. por eso existen los abogados, ¿no? Porque pues las leyes deben ser interpretadas a la luz del contexto en el que se dan las cosas. Y en ese proceso de entrevistas que le hacen a uno, que son una serie, diría yo, ¿no? De Muchas. entrevistas. Entonces, pues ahí se va a desarrollar ese tema. Mano Carlito, aquí nos envían una pregunta que hasta hace poquito hablé con Diego del tema. Dice, Dios le bendiga, ¿por qué Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen? Él era espíritu y los espíritus no tienen imagen, sangre y carne. Gracias. Se refiere más bien a lo intelectual, a la capacidad del individuo de establecer las diferencias. Aparece varias veces en la Biblia casos como el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No se refiere a el manejo físico, porque como la persona está diciendo, Dios no es carne. Pero hay otra parte que también debe de analizar el individuo al leer el pasaje, y es la humildad de Dios. ¿Recuerdas que anoche hablábamos? Sí, señor. El solo hecho de que yo abra la Biblia, divinamente inspirada por Dios, y Dios me hable en el lenguaje que yo entiendo, eso es demasiado. Él pudiera utilizar un lenguaje que yo no entiendo, pero Él se baja hasta mi nivel para que dentro de mi nivel yo entienda a Dios y conozca a Dios. ¿Me hice entender? Sí, señor. Pero, digamos, en ese sentido, hermano Carlos, para ampliar un poco la idea, esas concepciones acerca de por ejemplo, el hagamos. Ya eso es un plural. Ya eso viene del término Elohim. Elohim es un plural. Me encanta mucho la definición que da el doctor Scofield. Él dice, es un plural en su pronunciación, es un singular en su contenido. Y cita los dos textos. 26, dijo Dios, hagamos. 27, hizo Dios al hombre. 26, un plural en su pronunciación. 27, un singular en su contenido. Y hay que mirarlo en el contexto y tiempo que se da. Recuerde que el Génesis fue escrito 2600 años después del Génesis. ¿Cómo? Una revelación retroactiva A Moisés. de lo que Dios hizo 2600 años atrás. ¿Cómo? Lo que pasa con Apocalipsis en el siglo I, que muestra lo que sucederá en el futuro a partir del capítulo 4. El Dios que llevó a Juan hacia el futuro para mostrarle las cosas que sucederán después de estas, es el Dios que llevó a Moisés hacia atrás para mostrarle las cosas que fueron antes de estas. Y en el tiempo que se da, ya existían jerarquías que tomaban decisiones respecto a determinadas situaciones, y es entonces la figura que toma Moisés para ilustrar al lector en el sentido de que el pueblo estaba acostumbrado a manejar dichas políticas en el desarrollo de su vida social, religiosa, militar, yo qué sé. Él hace alusión, tomando el plural, para hacer saber que ellos necesitan
varias o varios para algo. Dios no necesita varios. Dios hizo. Por eso es que cobra mucho sentido la visión del doctor Scofield. Es un plural en su pronunciación. A mí siempre me ha llamado la atención que el hermano Carlitos al editor Scofield le llama el doctor Scofield. Sí. Hermano Carlitos, y por ejemplo entonces en relación con esa presunción de la imagen, cuando uno va por ejemplo a Colosenses capítulo 1, entonces hay gente que alude en relación con ese primogénito, ¿sí? Y aluden a la existencia de esa doctrina del Hijo Eterno. ¿Qué decir del Hijo Eterno? Para que haya un Hijo Eterno tiene que tener papá y mamá eterno. Claro. La pregunta es, ¿cuál es la mamá eterna de Jesús? Esa sería la que me tendrían que responder los que plantean la tesis de que Jesús es el Hijo Eterno. El hecho de que Jesús aparezca como el primogénito de la creación no es equivalente a que fue creado, sino más bien el que es el primero ante todo. La preeminencia. Sí, exactamente. Entonces, si lo mira desde el principio de Jesús y el fin de Jesús, eso es una cosa. Amén. Porque pues aquí también ahí nos toca, ahí hay mucha tela para cortar. Jesús como persona tiene principio y tiene fin. Como persona. Pero Jesús como Dios no tiene principio ni tiene fin. Me explico. Jesús tiene principio en el momento de la concepción. A partir de ahí, Él es hijo. ¿Hasta cuándo va la función de hijo? Hasta que haya sometido todo debajo de sus pies. Y una vez que todas las cosas le estén sujetas, le hablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 28. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. El oficio de hijo tiene principio y tiene fin. Pero su sustancia, su esencia, no tiene principio ni tiene fin. Y por eso es que tiene un muy importante sentido lo que dice el escritor a los Hebreos. Jesús es la parte visible de la esencia de Dios. La Vulgata Latina dice el retrato vivo de Dios. Que es supremamente maravilloso. Sí, y muy poético, ¿no? Y muy profundo. Yo sé que hay cualquier cantidad de interrogantes que se hacen la gente con relación a esa temática. Pero yo se los digo por convicción. No me contaron, no lo leí. No fue mi pastor superior que me dijo esto. No. Dios me dio a mí la capacidad de entender que dependiendo del contexto, así se debe de mirar a Jesús. Entonces miremos a Jesús en el templo. Sus padres lo buscan. Imagínese. Miremos a Jesús en la decisión. Ustedes no son mis padres. Porque cuando ellos le dicen, ven que tu padre y tu madre te buscan. Él dice, no ves que estamos preocupados por ti. Se les ha perdido. Y él les dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces, dependiendo del contexto en el cual esté Jesús, así debemos de entender a Jesús. Si yo miro a Jesús en el pesebre, es el niño. ¿Cierto? Si yo miro a Jesús en el templo, es el muchacho con derechos según la ley. Si yo miro a Jesús ante la tumba de Lázaro llorando, es el amigo. Pero si yo miro a Jesús como la luz y creador de todo, es el Padre. Si yo miro a Jesús como sacerdote, es el que intercede. Si lo miro como abogado, es el que me defiende. Y si lo miro como el que paga, Él es
la propiciación por mis pecados. Si lo miro como rey, es el rey de reyes. Si lo miro como siervo, es menos que un siervo. A los siervos los humillan. Él se humilló a sí mismo. Entonces va a depender mucho de la capacidad que yo tenga de mirar a Jesús en el campo de acción que se encuentra. Entonces yo no puedo esperar a mi hermano Jesús, porque Jesús es mi hermano, como mi pariente cercano para redimirme. Yo no puedo mirarlo como Dios. ¿Por qué? Porque es que es mi hermano. Y en condición de mi hermano, es semejante a mí en todo. Yo me canso, él también. Yo duermo, él también. Yo como, él también. Me pongo triste, él también. Siento emociones, él también. Viajo en vehículo, él también. Monto en barco, él también. Monto en burro, él también. Porque en esa condición él es mi hermano y es semejante en todo. Para poder, ¿qué? Redimirme a mí, tiene que ser exactamente como yo. Pero para eso voy a utilizar un lenguaje de la academia o del, yo qué sé. Será como una metamorfosis. Dios espíritu se hace hombre. Ahí es donde está el secreto de todo eso. Entonces, si yo miro a Jesús como Dios, cualquier cantidad de textos se lo certifica. ¿Cierto? Sí, señor. Llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Toma. Hablaba de Jesús. Ya. Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Hablaba de Jesús. El Emanuel hablaba de Dios con nosotros. Aquella luz verdadera que ve, alumbra a este mundo, venía y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Hablaba de Jesús. ¿Está claro? Señor, muéstrame al Padre. ¿Cuánto hace que estoy con ustedes? La verdad, yo no he podido, eso sí es un enredo para mí. No he podido entender por qué la gente no entiende algo tan simple, cuya revelación solo basta con creer, como dice la Escritura. Y eso no es igual a que yo por los prejuicios pentecostales no pueda aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Para mí Jesús es el Hijo de Dios. Para mí Jesús es el mediador. Amén. Para mí Jesús es el Cordero. Amén. Para mí Jesús es el juez. Amén. Para mí Jesús es el primero y es el último. Amén. Yo no tengo problema. Hay que mirarlo es ¿dónde está? Entonces hay una fila aquí. Pero resulta que miro adelante y no hay nadie y miro atrás y no hay nadie. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué solo está usted? Yo soy el primero y el último. ¿Ya? Yo no tengo problema a eso. O sea, a mí lo que me produce esto es una alegría, una emoción que me genera confianza, esperanza, que cuando yo tengo la plena certeza del Dios que adoro, ay hermano, se acaban esos sesgos, esos prejuicios de tradición que van desde el un lado hasta el otro. Los que no quieren leer en la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios, porque atenta contra la predisposición tradicional. O que no quieren leer que Jesucristo es Dios, porque atenta contra su predisposición trinitaria, o dualista, o politeísta. No, mire a Jesús en el contexto que está, el problema de la deidad se habrá solucionado. El tiempo se fue. Se fue el tiempo, hermano Carlos, y a todos Pero ustedes. ustedes tienen la culpa porque me pican la lengua y yo me emociono. A todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros en esta mañana. Que Dios los bendiga, que tengan un resto de día muy bendecido. Y con la ayuda de Dios acá nos veremos a ver el día viernes, si el Señor así lo ¿Por qué permite. no hacemos en enero un programa que llamaríamos Unicidad para Dummies, para principiantes? Podía ser. Oiga, yo sí me he dado cuenta de la necesidad que hay a veces de sacar de la mente tanta tradición que impide que tengamos una Visión amplia del de la- Dios que adoramos. Claro. Es decir, porque a veces intentando salvaguardar algo, intentamos negando otra cosa que también es real. Y lo más triste es que aparte de negar, confundimos.
Confundimos. En el pasado reciente hubo una discusión entre dos eminencias. Uno que decía que Jesús era 100% divino. Otro que decía que Jesús era humano y era divino. Y tuvieron su dificultad, sus diferencias doctrinales. Pero es por la carga de la tradición y por no aceptar algo que es apenas razonable. Mirar a Jesús en el contexto que está. Que lo entendieron inclusive los 3 amigos que vienen cuando Jesús nace. Tú eres el rey. Y ofrecieron oro. Tú eres el sacerdote. Le ofrecieron incienso. Tú te vas a morir. Le ofrecieron mirra. Esos amigos vieron en Jesús el rey, el sacerdote y el sacrificio. Ya. No era Jesús 3. No. Jesús como rey, como sacerdote y como el cordero que iba a morir por nosotros. No, y debe ser importante, o sea, por ejemplo, pero es que ya la escena de Juan es diciente. No, sí, terminamos, pero vamos a motivar a la gente a que se suscriba a nuestros canales.